Bien, antes de empezar, si es que eh, no pasan las láminas o no se visualiza los gráficos que voy a hacer, por favor me avisan, porque yo en mi pantalla tengo íntegramente la lámina, entonces no me doy cuenta si hay alguno de estos errores. Bien, ustedes verán que vamos a hablar de la matriz de consistencia y posiblemente están diciendo, ¿por qué? Bueno, porque el semestre pasado no hemos sido insistentes ni exigentes en que tengan una matriz de consistencia, justamente porque ella está reservada para ahora. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque la matriz de consistencia, ¿no? La matriz de consistencia, ¿qué cosa es? Es es un resumen que refleja todo el proyecto, ¿no? Y por eso es que se ponen anexos, ¿no? Finalmente va en anexos. ¿Y por qué en el proyecto de investigación que todos han entregado el semestre pasado no hemos exigido? Porque durante todo el semestre se ha elaborado el proyecto, hemos visto paso a paso el proyecto y no había ninguna necesidad de tener esta matriz de consistencia. Pero ahora el proyecto ya está escrito y para empezar la ejecución del trabajo, sí necesitamos tener un resumen. Entonces, por esa razón, una de las primeras tareas que ya tenemos, que justamente es lo que estamos haciendo ahora, todos ustedes deben elaborar su matriz de consistencia. ¿No? Todos. Entonces, sucesivamente, conforme vayamos viendo las prácticas, ya nos vamos a orientar hacia la matriz. A ver, ¿qué dice su matriz? Presente la matriz y ahí van a presentar el resumen parecido a lo que voy a mostrarles ahora. Bien, entonces, bajo esa premisa, la matriz lo que pretende es resumir. Voy a compartir durante la clase eh, un ejemplo, ¿no? Y en una matriz se inicia, pues, por poner el título, ¿no? Entonces tenemos el título de la investigación, por ejemplo, factores asociados a la susceptibilidad antimicrobiana, etcétera, ¿no? El título de la investigación. Por supuesto, debemos poner el nombre de la investigadora o del investigador y debemos recordar que como primer elemento de la matriz de consistencia debemos poner nuestro problema, ¿no? El problema de investigación. Todos tienen su proyecto, todos saben cuál es su problema y hay que poner en esta primera columna el problema. No olvidemos que el problema siempre está en interrogantes, porque es una pregunta. Por ejemplo, sería, ¿cuáles serán los factores asociados a la susceptibilidad antimicrobiana? Y así sucesivamente. La formulación del problema, ¿no? No es necesario poner problemas específicos en la matriz,
Porque los problemas específicos son pues el gemelo de los objetivos específicos, solo que están puestos en interrogante, ¿no? Bien, luego de ello, por supuesto, debemos poner los objetivos. Entonces es fundamental que veamos los objetivos. Si se acuerdan lo que hemos comentado múltiples veces el semestre pasado, siempre dijimos que los objetivos o el objetivo de la investigación en realidad es la columna vertebral del proyecto, es el orientador. En realidad, en el objetivo se va a desarrollar, eh, hay un micro que, por favor, ahora sí. Decíamos entonces que alrededor de los objetivos se propone todo, ¿no? Se propone la hipótesis, se desarrolla el marco teórico, de los objetivos se desprenden las variables, de los objetivos se proyecta el diseño. Entonces, un objetivo mal planteado, el resto del proyecto también va a estar mal hecho. Un objetivo adecuadamente planteado, entonces asegura de que el resto del proyecto esté bien. Y recordando, pues, tenemos siempre un objetivo general y algunos objetivos específicos, ¿no? Entonces aquí está el general, por ejemplo, determinar los factores asociados a la susceptibilidad antimicrobiana, etcétera. De este objetivo general, ustedes saben, ¿no? Necesariamente tengo que volver a mencionar, porque es para fijar conceptos y eventualmente, si alguno de ustedes tuviera que corregir, de aquí se desprenden los específicos, se desprenden, se desmenuza, por eso son objetivos específicos, ¿no? Entonces lo clásico es, por ejemplo, de, hablar de la asociación del sexo y la susceptibilidad, la edad y la susceptibilidad, el tratamiento y la susceptibilidad, etcétera, etcétera, dependiendo de vuestro trabajo de investigación. Entonces, lo que estoy haciendo simplemente es un recordaris académico. Evidentemente, todos ustedes tienen hecho esto. Y lo que les corresponde y lo que les estoy pidiendo ahora es que hagan la matriz de consistencia. Bien, un tercer elemento que hay que considerar en la matriz es la hipótesis. Entonces, la hipótesis, dependiendo de el diseño que ustedes han proyectado, ¿no? Va a ser una hipótesis que sea única, como la que están viendo en el ejemplo, una sola hipótesis. O si ustedes pretenden demostrar si vuestras variables son todas numéricas, pues podrán plantear una hipótesis nula para hacer la prueba de hipótesis de ser el caso. Nadie está haciendo un trabajo descriptivo, entonces todos tienen hipótesis, porque solamente en el caso de los trabajos descriptivos se obvia la hipótesis, ¿no? Pero en vista de que la universidad exige que no sean trabajos descriptivos, pues hay que hacerla. Hay que hacerla porque todos vuestros trabajos son explicativos, analíticos. Bien, entonces ponemos allí, recordando también la afirmación de cuál sería el resultado de vuestra investigación. Esa es la hipótesis, ¿no? Bien, luego ahí tenemos las variables, ¿no? Y como ya saben y lo hemos comentado, las variables se desprenden
de los objetivos. Y ahí tenemos la variable susceptibilidad antimicrobiana, ¿no? Entonces, en Pseudomonas, ¿hasta qué punto este germen, motivo de nuestro estudio, responde a los antibióticos que se utilizan? Bien, y para saber ello, habíamos dicho en el ejemplo, ¿no?, de que tenemos que asociar con el sexo, tenemos que asociar, bueno, está al revés, disculpen, ¿no?, con la edad, debemos asociar, en este caso, con el tratamiento y así sucesivamente. Es decir, lo que hemos puesto en nuestros objetivos específicos. Entonces, ahí están las variables y vamos a ver, ¿no? Ahora, también dentro de mis comentarios, fíjense, son comentarios que refuerzan ideas nada más, porque simplemente yo debería decir, bueno, pongan tales columnas y punto, pero estamos recordando un poquito las características de cada uno de ellos. En este caso, hemos puesto variables dependientes y variables independientes porque son variables que se han elegido en su momento por la relación que existe entre ellas, el grado de dependencia que existe en ellas, ¿no? No olvidemos que no todos tenemos variable dependiente e independiente. Bueno, según sea el caso, eso ya lo tienen hecho. O sea, todos ustedes lo tienen hecho, lo tienen escrito, ¿no? Tienen que consignar aquí en la matriz. Luego debemos poner los indicadores. No se olviden que cuando hemos desarrollado nuestra matriz de operacionalización de variables, ¿no?, cuando ah, hemos identificado las dimensiones, ¿no? Tenemos la variable, las dimensiones de cada variable y los indicadores por cada uno de ellos. El indicador, como todos recordaremos, es la forma de medir. ¿Cómo voy a medir mi trabajo de investigación? Entonces, por ejemplo, para ver si un antimicrobiano es susceptible o no es susceptible, yo considero un cultivo y considero un antibiograma. Ese es mi indicador. Para la edad, lógicamente, son años de vida. Para el sexo es masculino o femenino. Para el antimicrobiano es qué tipo de antibiótico y así sucesivamente, ¿no? Tratando de ilustrar a través de un ejemplo y así sucesivamente, ¿no? Bien, ¿qué otro elemento tiene una matriz de consistencia? Las técnicas de recolección de datos, ¿no? Ustedes en el tercer capítulo, ¿no?, han consignado cómo van a recolectar los datos, ¿no? ¿Cuál es la técnica que van a utilizar? En este caso se ha consignado la observación, pero no necesariamente es la observación, ¿no? Eh, Puede ser el una entrevista, puede ser un cuestionario, eh, puede ser la toma de muestra propiamente dicha, puede ser el procesamiento mismo de la muestra, pues va a depender de
cuál es vuestro tema de investigación. Y para ello, las técnicas tienen pues un instrumento. Entonces, justamente hasta aquí se ha hecho en tesis uno. Todos tienen ello. Desde aquí ya debemos desarrollar otros elementos. Otros elementos que en el semestre pasado simplemente los hemos mencionado, pero no los hemos desarrollado. Y justamente ese es motivo de nuestra siguiente conversación teórica, los instrumentos de recolección. Y para eso es necesario saber cuáles son vuestros temas de investigación, ¿no? ¿Cuál es el diseño que han planteado? Y esa es la intención que yo tengo de uniformizar con todos para avanzar uniformemente todos y ir viendo el tema del desarrollo del curso, ¿no? En esta clase teórica he escogido hablar de la matriz de consistencia porque es la mejor manera de resumir y de recordar lo que se hizo el semestre pasado con todos ustedes, ¿no? Porque seguramente con el otro profesor también, no sé si han hecho o no la matriz, pero sí han hecho todo el proyecto. Entonces, sí todos tienen estos elementos, todos, ¿no? Para poder consignar en su matriz. Bien, entonces, el semestre pasado habíamos dejado simplemente en decir, voy a recolectar, mi instrumento va a ser un cuestionario, mi instrumento va a ser un checklist, pero allí quedó. Ahora, ahora sí es pertinente que durante este primer aporte, el 100% de ustedes tenga su instrumento de recolección. Todos deben tener su instrumento de recolección y ese es motivo del curso, ¿no? Por eso, reitero, la próxima semana vamos a hablar de instrumento y vamos a ver, dependiendo de qué instrumentos son, porque ahí ya cada quien se diferencia, va a haber un grupo que tiene cuestionario, otro grupo que tiene checklist, otro grupo que tiene entrevista, se van a separar los intereses, ¿no? de ustedes. Y vamos en la clase abarcar todos. Entonces, debemos elaborar el instrumento de recolección de datos. Y ese instrumento tendrá que ser validado, tendrá que probarse la consistencia del instrumento, etcétera, ¿no? Eso lo conversaremos luego. Bien. Asimismo, vamos a recordar en la matriz de consistencia cómo han planteado su marco metodológico, ¿no? Esto también para todos ya está hecho. El diseño ya lo han puesto, casi todos son diseños no experimentales. Eh, Hay 3 o 4 de ustedes que están planteando un diseño experimental. Bueno, en el caso acá en el ejemplo está escrito así, observacional con grupo de control tipo casos y controles, porque ese es el ejemplo, ¿no? Es el ejemplo. Lo que está en rojo, justamente he tenido el cuidado de escribir con letra en color rojo, es lo que no es el ejemplo, es lo que todos tienen. Y lo que está en letra negrita, pues es el ejemplo, ¿no? Como
Fácilmente podrán darse cuenta. Entonces, en el marco metodológico digo yo, ¿cuál es mi diseño? ¿Es no experimental o es experimental? No olviden que el no experimental, el sinónimo de no experimental es observacional, ¿no? Es sinónimo. También consignar la temporalidad, ¿no? Por su alcance temporal es prospectivo, es ambifectivo, es retrospectivo. Por el análisis de los resultados es qué tipo, ¿no? En este caso es casos y controles, es cohorte, es cross-sectional, es decir, un estudio de prevalencia, eh, es un longitudinal, ¿qué es? Por la participación del observador, es un observacional, es un analítico, es un explicativo. Bien, pero también debemos considerar la población de estudio. Por eso es que ponía aquí tesis 2 hacia la derecha. ¿Por qué? Si bien es cierto, todos ustedes, todos, el 100%, en su proyecto de investigación desarrollado el semestre pasado han puesto población de estudio. Bueno, hay varias maneras de expresar, ¿no? Uno, ¿quiénes son los sujetos de estudio? Han puesto, ¿no? Como en el ejemplo, pacientes hospitalizados con diagnóstico de, ustedes han puesto alumnos de la Facultad de Medicina, etcétera. Y luego han puesto el número. Ya, está bien. Una cosa es decir quiénes conforman su población y otra cosa es decir cuántos, cuántos conforman su población. Entonces, ahora, en este curso, todos deben tener la certeza de cuántos, cuál es el número de vuestra población sujeta de estudio. Yo me acuerdo claramente que el semestre pasado incluso les dije, pongan un tentativo. Tentativamente ponga usted cuántos son, ¿no? Pues ahora ya no puede ser tentativo, tiene que ser el número de población de estudio. Y bajo la misma perspectiva, tenemos que hacer la muestra. Ahora sí, debemos sacar, calcular una muestra definitiva. ¿Cuánto es vuestra muestra? Número, ¿no? Número. Ojo que no estamos hablando del muestreo. A ver, ¿no? Además de la muestra, tenemos que tener calidad de nuestro muestreo, ¿verdad? Es decir, en el muestreo se supone que ustedes ya tienen desarrollado sus criterios de selección, ¿no? Es decir, los criterios de inclusión, los criterios de exclusión, y ese número final, el número que ustedes van a tener como la muestra, el número, ¿cómo lo van a distribuir?
¿no? Ese es el muestreo. Brevemente, ¿no? Supongamos que ustedes han planteado hacer un estudio de los alumnos del 11º y 12º semestre y de la Facultad de Medicina. Y entre los alumnos del 11 y 12º semestre tenemos un total de 150 alumnos, digamos. Muy bien. Eh, Su población es 150. Van a hacer el cálculo del muestreo, ¿no? De la muestra, quiero decir, y en el cálculo de la muestra, digamos, van a salir 75. Muy bien. Entonces tienen de, una población de 150 y una muestra de 75. Bien, pero estos 75 están en el 11º semestre y en el 12º semestre. En el 11º, digamos, hay 80 alumnos y en el 12º hay 70 alumnos, ¿no? Ese es el total, son los 150. Pero ustedes van a trabajar con 75. De los 80 del 11º, ¿cuántos van a entrar en esos 75? Y de los 70 del 12º, ¿cuántos van a entrar en esos 75? Ese es el muestreo, ¿no? Se acordarán. ¿Quiénes? O sea, ¿quiénes? No olvidemos que son dos grupos de los cuales van a salir los 75. ¿Quiénes son esos 75? Ese es el muestreo. Bueno, ya estarán recordando un poco lo que hemos hecho en teoría. Bien, eso es lo que vamos a hacer este semestre. Es más, vamos a hacer este primer aporte, porque durante el segundo aporte ya vamos a colectar información. Ya van a salir ustedes a campo y recolectar la información. Y durante el tercer aporte vamos a procesar la información, ¿no? Esa es la idea de cómo llevar el curso, ya lo habíamos anunciado antes. Bien, aquí está, entonces es lo mismo que hemos visto en la anterior lámina. Ahí queda la matriz completa, ¿no? A ver, otro ejemplo. Un ejemplo que considera el problema general y los problemas específicos como primera columna. Una segunda columna que considera los objetivos, el objetivo general y los objetivos específicos. Una tercera columna que considera la hipótesis. Una siguiente columna que consideran las variables, ¿no? Aquí también las variables son dependiente e independiente. Una siguiente columna que considera cuáles van a ser los indicadores de estas variables. La siguiente columna que nos va a decir cuál es la metodología que vamos a utilizar. Bueno, en el anterior ejemplo estaba antes el instrumento, pero no hay problema en ese orden. Aquí está separado el instrumento.
cómo se va a hacer la recolección de datos y el plan de análisis. Entonces, como verán, no es exactamente idéntico. Los diferentes autores plantean algo más o algo menos, pero en concreto es una matriz de consistencia, pues tiene la función de resumir a una sola mirada. O sea, yo o cada uno de ustedes en este momento pueden mirar en la pantalla y al mirar la pantalla ustedes están viendo todo el proyecto de investigación en una sola mirada. Esa es la intención de la matriz. ¿No? Ahí ven todito el proyecto en una sola mirada. Y si estuviera impreso, en una sola página, en una sola hoja está todo. ¿No? Bien, entonces, el motivo de... No olviden poner el título y el nombre del investigador o la investigadora. El motivo de esta conversación es para que todos ustedes elaboren su matriz de consistencia. Ahí está, la matriz completa del segundo ejemplo. Un tercer ejemplo, ¿no? Tenemos ahí otro tema, factores asociados a dehiscencia de anastomosis primaria en cirugía colorectal en pacientes del hospital regional, ¿no? Título siempre, ¿quién hace la investigación? Y ahí está la matriz que ya no la hemos desmenuzado. Y es el tercer ejemplo, simplemente para que ustedes pudieran tomar como ejemplo de ser el caso, ¿no? Es más largo y listo. Entonces, para no ser muy tedioso, eso es lo que quería hoy compartir con ustedes.